Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 141. Os conté más parábolas. Al día siguiente volvimos a acercarnos a Jerusalén. Ya para mí esto se había convertido en algo habitual. No podía perder más tiempo. Había que culminar con la misión que el Padre me había encomendado, y aunque todavía faltaban unos meses para el desenlace final, quedaba mucho por hacer, mucho por decir y muchas personas más a las que enseñar y abrir los ojos. Por eso había decidido subir todas las mañanas a mi ciudad para continuar con mi trabajo. Solíamos ir todos, familia y discípulos, porque así era más entretenido para los niños y porque teníamos parientes en Jerusalén. Y pasados los días de Sukkot, regresaríamos a nuestras ciudades y ya no sabíamos el momento de volver a encontrarnos de nuevo. Por eso aprovechábamos aquellos días para poder estar juntos. Nosotros íbamos al templo principalmente, y allí tenían lugar las palabras, los debates y los enfrentamientos con los sacerdotes y fariseos. Los niños solían quedarse con la familia esperando la hora de nuestro regreso a Beit Aniach, que generalmente ocurría por la tarde, cerca de la puesta del sol, aunque el pequeño Yohanan alguna vez se empeñaba en quedarse cerca nuestro para escuchar lo que allí se decía. Era un niño muy inteligente y despierto, y yo le dejaba estar cerca de mí, porque sabía que todo lo que él pudiera aprender de una forma de enseñar ya desde pequeño le iba a ser útil en su futura labor. Siempre lo recordaría como algo que vio hacer a su padre y siempre enseñaría de manera semejante. Nuestra labor estaba allí, en el templo, en mi lugar de trabajo. Aquella mañana nos situamos en nuestro sitio acostumbrado, en la explanada. Yo prefería uno cercano a las escaleras, porque así podía subirme un peldaño o dos y estar en una posición un poco más alta para ser visto y oído mejor por los que quisieran acudir a escucharme. Como también ya era habitual, los grupos de fariseos y saduceos se acercaron. Como siempre, iban por parejas o como mucho 3. No necesitaban a más hombres para ir a escuchar, para atacarme o debatir. Y por ese motivo en este día la mayoría de las parábolas fueron dirigidas a ellos, aunque también a todo el pueblo, pero sobre todo y de una manera más directa a ellos, para hacerles ver lo equivocado de sus conductas y pensamientos. Y entonces comencé a contar mi parábola. Les hablé de un hombre que tenía 2 hijos y a los 2 les mandó a trabajar a la viña. Uno de ellos le respondió diciendo que no quería, pero luego recapacitó y bajó y trabajó, porque se dio cuenta de que lo que le pedía su padre era lo mejor para él. El otro dijo: sí, padre, enseguida voy, pero no lo hizo. Después pregunté a estos doctores de la ley que cuál de los 2 hijos, según su parecer, había cumplido el deseo del padre. Y ellos contestaron que naturalmente el segundo hijo. ¿Qué quise explicar con esta parábola? En nuestra cultura, el hijo mayor era el poseedor de una gran responsabilidad por su puesto, por su sitio de privilegio en la familia, heredero de su padre, y este hijo sí recapacitó, trabajó, fructificó y aumentó los dones que había recibido de su padre. Él actuó con responsabilidad y agradecimiento. El hijo pequeño, sin embargo, no quiso utilizar nada de lo recibido, lo despreció y se negó a obedecer. En su desidia e ignorancia no quiso hacer nada para sí mismo y para su padre. Hay seres que aparentemente no cumplen la voluntad de Dios, no son merecedores de su amor y se dedican a trabajos que vosotros consideráis impuros y no adecuados, no dignos de rozarse siquiera con los otros hombres que aparentemente también cumplen la voluntad del Padre y son dignos de recompensa y aprecio
por parte de los demás hombres. Unos, desde sus lugares humildes y despreciados, están sirviendo a Dios porque obedecen su orden de trabajo personal y de evolución. Otros, en su altivez y su orgullo, no lo hacen, porque consideran que no tienen que cambiar nada de sí mismos. Son egocéntricos y soberbios, tratan a los pobres trabajadores con desprecio y se exaltan a sí mismos creyendo que son los que están en la cima de la perfección. Esos no hacen ningún trabajo para sus almas. Todo lo contrario, siguen estáticos, ciegos y anclados en sus orgullos. Los pobres hijos humildes sí están cumpliendo la voluntad de su Padre. Estos hijos a los que despreciáis, dije dirigiéndome directamente al grupo de fariseos que allí estaban, os van a preceder en el reino de los cielos, porque Dios ama la humildad de sus criaturas y no la soberbia de los que se creen haber alcanzado la perfección, porque vosotros oísteis y visteis a Johanan y no creísteis en él. Os era imposible a causa de vuestros egos, pero estos a los que despreciáis sí lo hicieron, y por ello alcanzarán más fácilmente un lugar en el Padre. Y vosotros ni siquiera os habéis arrepentido de vuestras equivocaciones, porque muchos de vosotros, dentro de vuestra gran soberbia, no admitís que podéis estar equivocados. No sois mejores que los pequeños a los que consideráis incultos, y a los que despreciáis y a los que miráis por encima del hombro desde vuestros puestos superiores. Continué con otro de mis ejemplos y esta vez comencé a hablarles de un padre, entre paréntesis Dios, que plantó una viña, entre paréntesis la tierra, la cuidó, la protegió, la edificó, puso en ella una preciosa vivienda y la preparó para ser disfrutada y utilizada por todos los viñadores, los hombres, el pueblo de Israel. Arrendó sus tierras a estos viñadores para que la cuidaran y les dejó solos. Les dejó evolucionar allí libremente, sin él intervenir en nada de lo que hicieran hasta no llegado el momento. Cuando hubo llegado el tiempo de recoger la cosecha, entre paréntesis, las acciones de estos hombres, envió a los suyos, sus siervos, entre paréntesis, los justos. Pero estos fueron muy mal recibidos, golpeados, maltratados e incluso asesinados. De nuevo envió a más justos, los profetas, para reconducir a los viñadores y llevar la justicia a su viña. Y de nuevo estos fueron destruidos. Finalmente el padre envió a la viña a su hijo amado, a su heredero, pensando en que al verle a él iban a entrar en razón y le iban a entregar la cosecha. Pero tampoco fue así, porque el hijo fue tratado de la misma manera, incluso de manera más consciente, pues sabían que su unión y su identidad con el señor de la viña era mucho más grande, y que él iba a heredar todo aquel tesoro conseguido. Ni siquiera a él le respetaron, y creyendo terminar con toda la luz y la verdad, y movidos por la soberbia y por la avaricia, totalmente ciegos, se deshicieron del heredero de la tierra, dándole muerte. Entonces les pregunté que qué pensaban que iba a suceder con todos estos acontecimientos. Su respuesta fue que el amo de la viña daría muerte a los malvados y arrendaría sus tierras a otros cuidadores. Como así fue, porque el pueblo judío en su mayoría quedó apartado del camino del Padre, y él entregó el cuidado de su viña a sus otros hijos, para que le respondieran de otra manera más adecuada, más consciente. Por eso les anuncié que a todos ellos, sacerdotes, saduceos y fariseos, les sería quitado el reino de los cielos para darlo a otros pueblos que lo supieran trabajar, regar y sembrar, porque podrían producir frutos. Les estaba contando exactamente cómo se estaban desarrollando los hechos en los días de mi venida y cómo se iban a desarrollar después de mi marcha, porque aquel pueblo no había sabido apreciar el privilegio
del que habían sido poseedores, y este privilegio sería dado a otros hombres y a otros pueblos, para que el plan divino pudiera seguir tal como el Padre quería. Y citando unas palabras de las Escrituras les dije: la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal del ángulo. Esto vino de Dios y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El reino de Dios les será quitado y será entregado a un pueblo que produzca frutos. Es cierto que hablé de mí como de piedra angular, piedra de centro y de sostén de la vida en el planeta, y que también dije que todo aquel que atacase a la piedra sería vencido por ella. Al oírme, los fariseos que estaban allí comprendieron al momento el significado de esta parábola y quisieron ya detenerme. Su furor iba en aumento, aunque aquel día no se atrevieron a hacer nada porque estábamos rodeados de una gran multitud que me escuchaba impresionada. Yo ya sabía, ya era plenamente consciente del impacto y de las consecuencias que todo esto iba a producir. Como os he dicho, se había iniciado ya la recta final de mi tarea. Con todo mi amor, Yeshua.